Hola, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy tenemos nuevamente un programa que a nosotros nos hace sentir más humanos, porque lamentablemente en este mundo cruel en el que vivimos, tanta corrupción, tantos asesinatos, tantos robos, tantas cosas que muchas veces nos dan pena, reitero, el sentirnos seres humanos. Pero cuando encontramos un hombre como Pascual Donate Ondoño, que está hoy con nosotros, que trabaja denodadamente para Degenes, él ya nos explicará qué es, ha estado otras veces con nosotros, pero siempre es bueno reiterar qué es lo que él hace para paliar ese flagelo que son las enfermedades raras. Lo vamos a dejar en primer lugar entonces a Pascual para que él se presente y nos diga qué hace dentro de Degenes. Hola. Buenas tardes, Milton. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Pues, como bien me has presentado, mi nombre es Pascual Donati y soy el responsable de la Asociación de Genes aquí en la comarca del Noroeste. La Asociación de Genes, para la gente que no nos conozca, pues somos una asociación que tenemos hoy, este año hemos cumplido 10 años y somos una asociación de padres de afectados por enfermedades raras. Nos creamos con la misión primero de crear un espacio de convivencia entre familias que estábamos en la misma situación y después ya vimos que podíamos ayudar a la otra gente que estaba en nuestra misma situación. Ya fue cuando empezamos a meternos en dar servicios, en hacer cosas que pudieran mejorar la calidad de vida de los afectados por enfermedades raras. Y en eso estamos. Ahora bien, quiero que le expliques a la gente entonces qué es realmente una enfermedad rara y a cuántas personas más o menos evidentemente afectan aquí en España y en el mundo entero. Sí, una enfermedad rara son enfermedades de muy baja prevalencia, son enfermedades que afectan a 5 de cada 10.000 personas. Se estima que un 7% de la población mundial está afectado por estas enfermedades. Hay más de 7.000 enfermedades raras distintas. En España tenemos entre un 6 y un 8% de la población afectada. Se estima que hay más de 3 millones de personas en toda España afectadas con enfermedades raras. Aquí en Murcia estamos por las 100.000 personas ya. Entonces son enfermedades que pueden afectar a cualquiera, en cualquier raza, a cualquier sexo, a cualquier edad. Lo que sí se ha visto por medio de estudios es que afecta casi siempre, en un porcentaje muy elevado en la niñez. O sea que son enfermedades que suelen aparecer en más de un 60% en la niñez. Pero la puede padecer cualquier persona a cualquier edad. Ahora, yo diría que cómo se detecta, porque por ejemplo, cuando uno tiene algún síntoma, evidentemente recurre aquí en España a su médico de cabecera. Entonces, por ejemplo, si ve que es un problema urológico, por ejemplo, lo destina al especialista. Si es dermatológico, lo mismo. Pero, por ejemplo, si él ve que es algo que escapa a sus funciones o a sus conocimientos, ¿a quién deriva a esa persona que él entiende que está padeciendo una enfermedad que lo supera? Eso es uno de los principales problemas de las enfermedades raras, que hay una misma enfermedad puede presentar distintos síntomas. Entonces, a la hora de dar exactamente con el diagnóstico, se pueden pasar muchos años. En muchos casos, de 2 a 5 años, hay una media ahí que puede tardar en darse un diagnóstico. Hay enfermedades que cuando te empiezas a sentir que algo va mal, tu médico de cabecera, tu médico de familia no sabe realmente lo que tienes, te deriva, como bien has dicho, a un especialista. Pero claro, en la mayoría de las enfermedades necesita un tratamiento multidisciplinar. Hay enfermedades que afectan al sistema nervioso central, afectan a la psicomotricidad, afectan al lenguaje, afectan a multitud de ramas
que un solo especialista no es capaz de dar con un diagnóstico. Entonces es un peregrinar de centro en centro, incluso hay que ir a otras comunidades, hasta que van descartando síntomas y dan con el diagnóstico preciso. Eso hay veces que se pasan desde que empiezan los primeros síntomas hasta que te diagnostican la enfermedad, se pasan muchos años. El tiempo ahí corre en contra del afectado y es muy difícil, incluso algunas veces la persona que está afectada muere antes incluso de que le hayan diagnosticado la enfermedad. Entonces es muy complicado a la hora de ver quién es el mejor especialista que te puede atender, es muy complicado. Ahora se está trabajando y en el plan integral que luego podemos estar incluso ahí para hacer una entrevista sobre el plan integral de enfermedades raras que se aprobó en marzo y somos referentes a nivel nacional. Se está viendo la manera de reducir ese tiempo de diagnóstico, de crear mejorar la comunicación entre especialistas, hacer un protocolo que cuando venga un caso a un centro de atención primaria que sepan cómo actuar, sepan a qué especialista derivarte, así crear centros de referencia también, que es muy importante, que haya un centro que atienda, en el mismo centro se atienda multidisciplinarmente al enfermo, no tenga que estar peregrinando Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, que en el mismo centro ya salga con unos estudios hechos y con un diagnóstico. Entonces se está trabajando en eso, en mejorar la comunicación entre profesionales y con eso reducir el tiempo de diagnóstico, que es importantísimo en estos casos. Ahora, Pascual, el Ministerio de Sanidad, las distintas universidades, facultades de medicina, no solo acá en España, sino fuera de España, ¿se han preocupado en algún momento de este problema? Y como existen especialistas, como decía antes, en dermatología, en urología, en cardiología, ¿existe, estimo en principio que no, alguna disciplina dentro de alguna facultad que algún médico pueda seguir precisamente para ser especialista en enfermedades raras? No, por desgracia todavía no hemos llegado a ese paso. Sí, se están creando máster en enfermedades raras y se está empezando ya a formar, en cierto modo, pero no hay ninguna disciplina que dentro de la medicina ni de ninguna otra rama que se especialice ahora en enfermedades raras. Entonces, lo único que sí se está haciendo es que se está creando una red a nivel europeo y a nivel mundial de interconectar esos profesionales. Ahí se está haciendo ya un protocolo que ya está funcionando, lo mismo en FEDER que en Eurordi, en Aliber, la Alianza Iberoamericana, que también está creciendo bastante, que se está involucrando a mejorar la formación, porque una de las claves importantísimas en las enfermedades raras es la investigación. Entonces, si no hay formación, no puede haber investigación. Hoy, por fortuna, hay muchos equipos de investigación que se están dedicando a investigar sobre las enfermedades raras más degenerativas, que tienen más índice de mortalidad. Hay muchas, por aquí en Murcia, por ejemplo, somos referentes, la unidad de genética de la resaca es referente en España en investigación de enfermedades raras. Actualmente llevará más de 150 investigaciones abiertas, tiene un equipo muy bueno. Entonces se está mejorando mucho en ese aspecto, lo que es la formación y lo que es la investigación. Nos falta ese gran paso de que ya salga un profesional formado en este tipo de enfermedades, pero está por llegar todavía. Ahora bien, se han realizado, tengo entendido, congresos, simposios fuera de las fronteras de España, incluido en mi país de origen, en Uruguay. ¿Qué ha recogido en esos congresos que se han hecho fuera de España? Si están por detrás o por delante o están en el mismo camino en el que se encuentra España. Bueno, por fortuna se ha avanzado mucho en Latinoamérica sobre este tema. Aliber nació aquí en España, nació en Totana, donde nació de Genes, y nació por la familia que fundó de Genes, Juan Carrión y Naca. Y
Y de hecho el primer encuentro fue aquí en Totana. Después se han hecho encuentros, el año pasado fue en Colombia, el año anterior en Brasil, en el 2016 creo que fue en Uruguay, en Montevideo. Y eso ha hecho que se unan, igual que aquí en España, a través de FEDER, estamos unidos todas las asociaciones de pacientes, el formar Aliber ha hecho que pacientes de más de 12 países se hayan unido también, hayan creado lo que nosotros hemos creado aquí, un espacio de convivencia, una unión entre familias, y actualmente Aliber hay más de 500 asociaciones metidas en Aliber de un montón de enfermedades raras distintas. Entonces se está trabajando cada día más, están creciendo muy rápidamente, y lo que es el movimiento asociativo ha sido un boom de no haber nada, porque ahí no había nada, hasta hace 5 años, 5 o 6 años que se fundó, pues unir a cientos de personas que viven con ese problema y que antes estaban ahí olvidadas. Ahora bien, Pascual, mucha gente, mucho televidente, se preguntará, por ejemplo, si una enfermedad rara puede ser, y te lo pregunto por esto, si puede ser transmitida genéticamente. ¿Por qué? Porque es evidente, siempre lo decimos, que todo efecto tiene una causa que lo produce. Entonces, esto de las enfermedades raras, ¿a qué se deben? ¿Cómo aparecen? Las enfermedades raras, el 80% de ellas son de origen genético. Entre ellas hay un porcentaje bastante alto que son hereditarias, se pasan de padre a hijo. No siempre quiere decir que si el padre está afectado que el hijo vaya a desarrollar la enfermedad. Esto pasa igual que el cáncer, que hay gente que lo desarrolla y gente que no. Puede ser que tenga un cromosoma que esté alterado y seas portador de ese cromosoma toda la vida, pero no desarrolles la enfermedad. Según el tipo de herencia que sea, tiene un 50%, un 25%, o lo mismo pasa a tu vida y no desarrollas esa enfermedad. Sí se la puedes transmitir a tu hijo. El otro 20% son de origen infeccioso, autoinmune, pero la mayoría son hereditarias. Ahora, ¿cómo afecta, en primer lugar, cómo por lo general, y en tu experiencia, cómo afecta por lo general al paciente que está padeciendo esa enfermedad rara? Bueno, afecta al paciente y afecta a todo el entorno. Por desgracia, estas enfermedades, la mayoría son crónicas y son degenerativas. Y en muchos casos, más de un 65%, crean una dependencia. Entonces, cuando te viene uno de estos casos a una familia, pues cuando necesita una dependencia más o menos grande, pues ya afecta a los padres. En muchos casos uno de los cónyuges se tiene que dejar de trabajar, tiene que estar las 24 horas pendientes de esa persona. Afecta, por lo tanto, al entorno social, afecta a la economía de la familia. Te viene un caso de esto y más del 20% de la economía familiar se la lleva el afectado. Te afecta socialmente porque te tienes que dedicar plenamente al enfermo, tú mismo te aíslas de la sociedad. Afecta a todos los niveles, a nivel laboral, a nivel social, a nivel económico, afecta a toda la familia, porque aunque sea solamente uno el enfermo, pero todo el entorno lo padece. Ahora, así como por ejemplo, siempre me voy al fútbol, en este caso a lo que en Uruguay se llamó siempre y se sigue llamando fútbol de salón, aquí se llama fútbol sala. Pues bien, Uruguay fue un preparador físico que ya falleció hace años, que yo lo conocí siendo adolescente, fue quien inventó, quien hizo las reglas de este deporte, de este tan hermoso deporte. En lo que se refiere a las enfermedades raras, corregime si me equivoco, pienso que España, y por sobre todas las cosas, en Totana, como dijiste antes, que es una hermosa ciudad de la provincia de Murcia, donde, digamos, apareció por primera vez de genes. Por eso quiero que le expliques a la gente si son en realidad pioneros sobre esto, como lo fue el fútbol sala en Uruguay.
Bueno, hay otras asociaciones en España que atienden a pacientes. En lo que sí somos pioneros es en la atención, porque nosotros tenemos, desde el 2014 tenemos el Centro Multidisciplinar Celia Carrión, que da los servicios básicos para, bueno, los servicios principales, todo lo que hay para mejorar la calidad de vida de cualquier afectado, como pueden ser la fisioterapia, la logopedia, estimulación cognitiva, tenemos ayuda psicológica, tenemos ayuda jurídica, todos los servicios que pueden ayudar al afectado y a las familias, porque tenemos servicios como el servicio psicológico, que muchas veces es más demandado por las familias que por el afectado. Entonces, en eso sí somos pioneros. Ahora somos pioneros con el centro que abrimos en Murcia en febrero, porque es el único centro que tenemos nosotros conocimiento que hay en España, y no sabemos si hay alguno en Europa, que sea específico para atender a pacientes de X frágil, síndrome de X frágil. Y aquí en Murcia, por desgracia, es una de las comunidades que más casos tiene. Tenemos por los alrededor de 300 casos. Entonces, somos un centro pionero en la atención a afectados por ese síndrome. Luego también en lo que es la unión, ahora hemos estado, por ejemplo, en el mes de mayo, creo recordar, en el Congreso Internacional en Viena, como asociación de pacientes. Entonces somos una asociación referente en España por eso, por lo que se ha crecido, por la atención que se da, porque hay otras asociaciones de pacientes, pero que no tienen la capacidad que tenemos nosotros, no tienen la cartera de servicio que tenemos nosotros. Y nosotros en ese aspecto ya hemos traspasado fronteras. Nosotros atendemos nuestro servicio de información y orientación, estamos atendiendo a gente de México, de Colombia, de Francia. O sea que hemos traspasado fronteras en ese aspecto. Luego también hemos participado en la elaboración del Plan Integral de Enfermedades Raras a través de FEDES. Hemos sido partícipes también y hemos colaborado en 6 años que ha tardado en hacerse. O sea que somos una asociación que no se limita a estar ahí y tener un teléfono para atender a alguien y aconsejar a alguien, sino que se está dando una cartera de servicios que es fundamental. Estamos haciendo campañas de sensibilización, estamos haciendo campañas de información. Tenemos nuestro congreso internacional que ya estamos preparando, el 11 congreso, que es en noviembre, el 16 y 17 de noviembre, que es una actividad importantísima porque juntamos profesionales de todo el mundo, pioneros y los mejores especialistas que hay en algunas enfermedades, y juntamos a los pacientes y interactúan con profesionales de primer nivel. Entonces hacemos actividades que no hacen otras asociaciones. Entonces en ese aspecto sí somos una asociación referente a nivel nacional, y ya estamos traspasando fronteras. Y luego con el tema de Aliver, que también salió de Totana, pues ya estamos en toda Latinoamérica. Ahora bien, te pido por favor que me contestes con absoluta y total sinceridad. Y te pido que con un solo vocablo, que me contestes sí o no. ¿Te consideras un político corrupto? No. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para poder subsistir, para poder vivir y para poder tener todos los profesionales que están trabajando para ustedes? Nosotros hacemos llevarnos bien con todos los políticos. Nosotros siempre hemos tenido, desde que empezamos, siempre hemos tenido ese dicho, que nosotros no somos ni de ningún partido político, ni de ningún partido de fútbol. Nosotros tenemos gente que nos apoya del Madrid y del Barcelona, más del Barcelona que del Madrid, pero bueno, no tenemos ninguna inclinación. Y para subsistir, pues ahora estamos teniendo este año alguna ayuda por parte de las administraciones. Aquí en Cejín tuvimos una pequeña ayuda por parte del ayuntamiento, en Totana hemos tenido, en Alhama, en Campos de Río, donde tenemos una delegación. Ahí siempre hemos tenido las puertas abiertas para todo lo que hemos hecho, y ya estamos también empezando a percibir alguna ayuda económica pequeñita, pero bueno, nosotros vamos subsistiendo. Y también nuestra principal fuente de ingresos son los socios, somos casi 500 socios, y tenemos una aportación mínima de 5 euros al mes, y con eso es nuestra principal fuente de ingresos. Y luego, pues cualquiera que se meta en nuestra web, en www.degenes.es, pues ve la cantidad de actividades que se hacen todos los fines de semana para recaudar fondos, de actividades deportivas, obras de teatro,
gente que hace, críos que hacen artesanía en los colegios, luego hacen un mercadillo y la venden y nos, toma que no hemos sacado 100 euros, que hemos sacado 200 euros. De todo donde podamos sacar un durico. Y algunas veces nos da miedo porque nosotros empezamos hace 10 años en una cochera, con un garaje, como decimos aquí, con una mesa y una camilla con un biombo y tenemos 2 centros multidisciplinares, tenemos 7 delegaciones. Entonces algunas veces nos da miedo porque esto está creciendo muy rápido, cada vez tenemos más usuarios, cada vez cuesta más dinero y nosotros cuando nos juntamos en la junta directiva decimos, madre mía, esto se nos viene la cosa encima. Nosotros tenemos unos profesionales que dan la fisioterapia, la logopedia, los psicólogos, la trabajadora social. Esa gente tiene sus nóminas y hay que pagarle. Pues nosotros decimos, esto lo primero para pagarle a esta gente y luego pues vamos cuadrando cuentas y hay veces que nos da miedo porque llegamos justo y entonces nos daría mucha rabia, mucha pena de tener que dejar de dar un servicio por no llegar económicamente. Pero bueno, hasta ahora vamos saliendo y vamos bien. Llegamos, terminamos el año y decimos, este año por lo menos no hemos pasado, vamos a ver el año que viene. Ahora hay muchísima gente buena, Pascual, que nos está viendo, que te está escuchando, y evidentemente a esa persona le sobra voluntad, y por sobre todas las cosas, le sobran perras. Para los que viven en el exterior, les digo que las perras es dinero aquí en España. Entonces, quisiera que le dijeras a esa gente que se está interesando en ustedes y en ayudarles, cómo pueden hacer entonces para ayudarles y contarles cuáles son actualmente las principales necesidades que ustedes tienen. Bueno, para ayudar, la mejor manera de ayudar, de contactar con nosotros es a través de la página web nuestra o cualquiera que nos conozca, alguna de las delegaciones. En la página web vienen todas las delegaciones, los números de teléfono, correo, para que la gente que necesite de nuestra ayuda que pueda acudir a la más cercana, a la delegación más cercana, no tenga que desplazarse ni a Murcia ni a Totana. El hacerse socio es sencillísimo. Una vez que contacte con nosotros, si está interesado, es una aportación de 60 euros al año. Pero nosotros aquí, por ejemplo, en la comarca del noroeste tenemos un convenio con Opticalia, Óptica del Noroeste, de Cejín y Caravaca. Hay muchísimas más cosas que se pueden acoger los socios para obtener beneficios. Pero yo voy a contar, por ejemplo, este que tenemos aquí en el noroeste para que vea la gente que te haces socio, pagas 60 euros al mes y luego te haces una gafa en Opticalia, ¿no? Y tienes un 25% de descuento. Yo ahora le he hecho la gafa a mi hijo y me han costado las gafas 300 euros y me he ahorrado 75 y pago 60 de cuota. O sea que es una manera, te haces socio, estás ayudando y te puedes beneficiar también. Al final del año has amortizado lo que has pagado y todavía te sobra. Se puede declarar, Hacienda también te declara un 25% por una aportación a una ONG. Estás colaborando con muy poco dinero y nos estás ayudando a nosotros. ¿En qué se utiliza ese dinero? Pues en pagar esos servicios que se dan a los afectados. ¿Cuántas personas empezaron hace 10 años, como decías antes? Desde aquel entonces, quizá ya lejano, entonces 2008, hasta ahora que estamos en el 2008, en el 2018, perdón, ¿cuántas personas se han involucrado con ustedes y si están conformes con todo lo que se ha hecho hasta ahora? Sí, nosotros empezaron 3 matrimonios allí en Totana y poco a poco la gente que ha ido conociéndolos, yo por ejemplo los conocí un año después, yo entré en 2009 y cuando entras en Degenes, conoces lo que se hace, conoces la labor que se hace, eso te llama. La gente, mucha gente ahí se involucra, pero no necesariamente tienes que padecer una enfermedad rara. Ahí nosotros tenemos muchos profesionales sobre todo que han visto el trabajo que se hace en Degenes y la labor que se hace y han dicho, oye, nosotros queremos echar una mano. La mayoría sí son familiares o afectados por enfermedades raras, pero hay un porcentaje muy alto que no tiene nada que ver con las enfermedades raras, pero que simplemente pues, le ha gustado lo que hacemos y ha dicho, oye, pues nosotros queremos participar. Ahora, Pascual, en relación con la dependencia que tiene el enfermo, ¿cuál es la situación de los afectados?
Pues la situación, lo que es la situación económica, pues hay veces que se solicitan unas ayudas, pero las ayudas tardan en venir, a veces las ayudas son insuficientes. Hay muchos casos que viene una enfermedad de estas que necesita una grúa, necesita una silla de ruedas, necesita una cama, o vive en un cuarto piso sin ascensor y tienes que adaptar una vivienda. En la mayoría de los casos las ayudas son insuficientes o llegan tarde. Entonces ahí tienes que tirar de la economía familiar. Nosotros tenemos también, para ayudarla en ese tipo de casos, tenemos un banco de productos. Por ejemplo, hace unos días nos han donado una cama articulada, una grúa, una silla de ruedas. Gente que por desgracia fallece y los familiares ya no necesitan esos artículos y nos los donan a nosotros y nosotros se los pasamos a la gente que lo necesita. Tenemos como un banco de solidario, como decimos nosotros, para todo ese tipo de artículos, un bipedestador, una silla de estas motorizada, cualquier cosa que ya no la va a utilizar, en vez de tenerla ahí en un trastero criando polvo, pues nos la cede a nosotros y nosotros la cedemos a la gente que la necesita. Entonces, retomando la pregunta, la ayuda, sí hay ayuda, pero a veces no llegan las ayudas, llegan muy tarde o son innecesarias, son insuficientes. Y entonces ahí es donde también jugamos las asociaciones un papel importante. Se puede decir entonces que aquí en España es un concepto nuevo en la salud pública y en cuanto a la experiencia que han tenido en el exterior, también es un concepto nuevo o, por ejemplo, fuera de las fronteras españolas, esto lleva mucho más tiempo realizándose. Lo de las enfermedades raras no es nuevo, no es un concepto nuevo, está en muchísimos años. Lo que sí es cierto es que de hace unos años acá están siendo más conocidas. Las enfermedades raras han existido siempre. Lo que pasa es que no se conocían como tales. Hace 30, 40 años se moría alguien y decía, pues oye, que se ha muerto fulano jovencico, porque pues no se sabe, se ha muerto de repente, a lo mejor teníamos una enfermedad rara, pero hay un desconocimiento grandísimo en ese aspecto. Ahora, pues gracias al movimiento asociativo, gracias a que se le ha ido dando desde hace 5 o 6 años para acá, se le ha ido dando mucha difusión en medios públicos, ha habido, por desgracia para la familia y por fortuna para la gente que las padece, ha habido famosos afectados, han movido mucho el tema de las enfermedades raras, se han hecho en televisión actuaciones solidarias. En fin, se ha dado a conocer, se conoce mucho mejor las enfermedades raras que hace unos años, pero las enfermedades raras han existido siempre. Ahora, para terminar esta primera parte de la entrevista, hay algo que realmente me inquieta muchísimo y son, Pascual, las grandes farmacéuticas. Las grandes farmacéuticas evidentemente quieren y ganan muchísimo dinero, pero digamos fabricando aquellos medicamentos que se toman, se inyectan o como sea, por millones y millones y millones. Y creo o estimo, y quiero estar equivocado, de que de pronto aquellos medicamentos para mitigar enfermedades raras no les interese. ¿Qué puede decir acerca de esto? Eso es otro de los grandes problemas que arrastramos los que estamos viviendo el tema de las enfermedades raras en primera persona, porque las farmacéuticas, por desgracia, anteponen la mayoría, por suerte hay alguna que es más solidaria, pero la mayoría anteponen el negocio a la salud. Entonces, cuando crean un medicamento para una gripe, para un catarro, que lo van a usar millones de personas, eso es negocio. Y un medicamento se tarda una media de 10 años en desarrollarlo. Entonces es una inversión que a largo plazo cuesta muchísimo dinero. Entonces, cuando es un medicamento que lo van a usar millones de personas, ese dinero se rentabiliza. Pero cuando se crea un medicamento, en este caso los llamados medicamentos huérfanos, que son los medicamentos que se crean para las enfermedades raras, los va a utilizar un número muy reducido de gente. Entonces ahí no hay negocio. Entonces, por desgracia, es uno de los problemas gordos que tenemos, que las farmacéuticas pues a veces te dan la espalda porque no va a generarles dinero. Entonces se tienen que crear medicamentos
que en la mayoría de los casos se van a usar con el uso compasivo que se llama, sin tener incluso la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Son medicamentos que no se comercializan, entonces en la mayoría de los casos son muy caros. Hay familias que no pueden acceder a un tratamiento porque no se lo pueden permitir. Hay tratamientos que no están en España, hay familias que tienen que gastarse verdaderas fortunas para acceder a un tratamiento porque tienen que irse a Estados Unidos. El tema de los medicamentos huérfanos y las farmacéuticas es un problema gordísimo y que no le vemos a corto plazo una solución. Muy bien. Terminamos entonces la primera parte de la entrevista de hoy. Apenas un par de minutos entonces y seguimos con la segunda parte de nuestra entrevista.